Buenos días, Katherine. Buenos días, Emanuel. ¿Cómo amanece? Buenos días, Geneva. Buenos días, profesora. Buenos días, Nayansi. Ana, buenos días. Alexander, buenos días. Cielo, buenos días. Irving, Ashley, Joel. Buenos días. Buenos días, profesora. ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo amanecen? Súper bien, con sueño, profesora. ¿Cómo va a ser posible? Pues las camas nos estaba llamando. Oh, Marolyn, Bexy, Mirla, buenos días. Geraldine Macías. Patricia Linet. Keren, ¿tú estás también en penal general? Keren, Buenos días. ¿tú estás en penal general también? No, profesora, me había equivocado de clase. Por eso me salí. Ya, yo pensé que Dios también está dando penal. Es que tengo una alumna que ella, yo no sabía que penal general no paraba penal especial. Y ella No, sí, es estaba, que de pronto vi todos los compañeros raros. Yo dije, pero es que yo no he visto estos compañeros nunca. Así que fui a verificar y es que no es la hora. no es la hora. Yo digo, pero si ella fue mi alumna. Pero yo tengo una joven que da conmigo penal general y penal especial. Y yo le dije a ella, digo, yo no sabía que penal general no paraba penal especial, cosa rara. Y ella me dijo que la dejaron matricular. Es que muchas veces el sistema es así, profesora. Es bien raro. De pronto uno puede matricular ciertas cosas. Porque es que usted no puede dar penal especial si usted no ha aprobado penal general por la cantidad de conceptos, pero bueno, como estamos en la Universidad de Panamá. Buenos días, Luis. Buenos días, Michelle. Vamos a pasar rapidito. Lista. A ver. Oiga, una pregunta así capciosa. Ayer, ¿usted cree que se estaba conmemorando algo aquí en Panamá? No. No. Sí, profesora. Sí. Sí, profesora. Considera de vida importancia. Sí, profesora. A ver, mire el primero que contestó Luis Chamapuro. Sí, profesora. Se ¿Por estaba qué dio conmemorando. el primero? Porque tiene más ascendencia extranjera Luis que la mayoría de ustedes. A ver, Luis, ¿qué estábamos celebrando ayer? Se estaba celebrando la conmemoración de la firma de los tratados Torrijos-Carter. Exacto, 8 de septiembre de 1977, fecha histórica para los panameños. 7, profesora. A ver, Aliaga Berta. Yo voy a retirar aquí a Aga porque ella tiene 3 clases que no viene. Vamos a retirarla. Poner aquí, se retiró. Almengor, Ana. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, hija. Lucero Álvarez. Ay, Lucerito. Argüella Nicole. Marolín. Presente, profesora. Presente. Bexy Bonilla. Presente, profesora. Eduardo Carrasquilla. Luis Chamapuro. Geneva Chamber. Michelle Concepción.
Presente, profesora. Irving Cortés, Presente, profesora. Nicole Delgado. Presente, profesora. Déjame darle aquí entrada a Adrián. Emanuel Desgrenger. ¿Cómo se pronuncia Emanuel? Desgrenger, profesora. Así mismo, Desgrenger. Sí. Eso es alemán, Franco-alemán. franco-alemán. Sí. Presente, profesora. Cielo, Presente, profesora. Fiorina, Daniel. ¿Qué pasa con Fiorina? No va a venir, vamos a ponerle retirado. Ana Yancy Gutiérrez. Buenos días, profesora, presente. Buenos días. Catherine Enríquez. Presente. Mitre Keren, perdón. Casey Presente, Montaño. profesora. Presente, profesora. Morales Lourdes. No ubico que haya entrado Morales. Morán Adriana. Carlos Pérez. Presente, profesora. Reina Olga. Aquí, poco ha venido nunca más. Reina va a poner aquí retirada. Santa María Alejandro. Doris Stonetreet. Torres Mariana. Uribe Laura. Ay, Laurita. Valdés María. María Alejandra. Mirla Valenzuela. Presente, profe. Tú también estabas en la otra clase, en una parte. Sí, no es que entré en la clase equivocada. Vigil Marjorie. Vigil tampoco se ha aparecido nunca. Me imagino que está retirada. Linda Mora. Profesor, la compañera Linda acaba de chatear en el grupo que tiene problemas con el internet. Ah, muy bien. Vamos a ponerle aquí excusa. Pastor Reyes. Está entrando Marjorie. Patricia Ramírez. Presente, profesora. Ashley. Ashley ni siquiera se ha dado cuenta que la llamé. Ya la estoy viendo. Joel González. Presente, profesora. ¿Dónde estás que no te veo? Ya te vi. Alexander Rodríguez. Presente. Ramos Jennifer. No está. Nicole, está entrando Nicole Argüelles. Profe, ahora sí me escucho. ¿Me escucha o me escucha? Ahora sí, esa fue Ashley. Sí, es que lo que pasa es que creo que los audífonos no me dejaban la entrada al micrófono, pero yo dije presente, y como tienen los audífonos puestos no me escuchaba. No, ya yo te había visto, así que te puse. Gracias, profe. Bien, muchachos, hoy tenemos 2 horas. Profe. ¿Qué pasó? Profesora, yo estoy presente. Buenos días, profe. Sí, profe, ya le puse. Stevens. ¿Qué le iba a decir? Que yo... ¿No estás en lista? No, exacto, que no va a aparecer porque estoy haciendo el retiro de inclusión. Está bien, vamos a ponerte aquí. Igual no yo. Igual, profesora. Mato, Stevens. Para no perder más clases, pues pedí a los compañeros Sí, que es lo mejor que puede hacer. hacer. Está entrando Claro. Marianita. Profe, igual yo. Geraldine Macías. Geraldine, tú me hiciste el reclamo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ajá. Todavía eso no me lo han puesto en mi libreta electrónica. Y mira por dónde vamos. Insista.
Pero me sale la nota. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te sale la nota? Entonces tú Sí. no me hiciste reclamo. Usted misma me dijo que usted lo hacía, el reclamo, y ya Pero no me me dijo lo han subido. Debe ser A mí que me lo aparece- subieron y yo estoy confundida. Hay un estudiante que no me han subido su reclamo. Tienen que estar pendientes. Corrobore, Geraldine. Corrobora que efectivamente ya te salió la nota. Sí, yo lo corroboré unos días después. Ajá. Sí. Ah, bueno. Profe Adrián Ortega. Profesora, Tampoco ¿Perdón? salgo en lista. Adrián Ortega tampoco No salgo en sale en lista. lista. Tatiana Herrera también, profesora. Ortega, Adrián. ¿Quién es la otra persona? Tatiana Herrera, profesora. Profe, yo también estoy aquí, Marjorie Vigil. Ya te puse tardanza, Vigil. Tú no estás en lista. ¿Esta es tu No, primera profesora. clase? Sí, No. profesora. Sí. Herrera, Tatiana. ¿Quién más? Mariana Torres, profesora. Ah, ya te puse, Marianita, ya te ¿Cómo puse. le va? Buenos días. Argüelles, Nicole, ya yo la puse aquí. Perfecto. Profa, dice Lourdes Morales que no se puede conectar el día de hoy por problemas personales. Morales, bien, vamos a ponerle excusa aquí. Bien, yo corroboro después si alguien envió alguna excusa. Bien. Vamos a ver si hacemos, vamos a ver si compartimos pantalla. A ver. Momento, que esto va lento. Profe, Pastor tiene su micrófono encendido, que lo apague, por favor, porque se escucha eco y interfiere bastante. Vamos ya, profe. Ya voy, ya voy. A ver, ¿usted está viendo lo que yo estoy haciendo aquí? Sí, ¿verdad? Aló. Sí, profesora. Sí, profesor. Sí, profesora. Nos vamos a cursos virtuales. Material didáctico. Penal especial módulo 1. Vamos a tratar hoy de abarcar varias figuras delictivas. Terrorismo. Vamos a ver. Terrorismo. Lo que estamos viviendo. ¿Lo ve? Sí, profesora. Perfecto. Esto es lo que estamos viviendo hoy día. Profesora, disculpe, ¿ha presentado un PDF o algo? Porque sigo viendo... Sí, eso es lo otro. Si es un PDF o un PPT no se ve. Lo que se ve es su página web en el módulo 1. Eso es lo que les estaba preguntando. Vamos. ¿Ahora sí? Sí, profesora. Ahora sí. Bien. Profesora, sí. Sí, profesora. Bien, ok. Ya vio cómo hice para los nuevos accesar, a dónde y cómo. Perfecto.
Nosotros hoy nos vamos a adentrar. La finalidad es que podamos cubrir la mayor cantidad de los delitos, perdón, que comprenden este título 9. Mire que usted ve ahí, mi amado Nueva York, cuando volaron las Torres Gemelas. El título 9 o el título 9 del libro segundo del Código Penal nos habla de los delitos contra la seguridad colectiva. En esta ocasión vamos a empezar hablando del terrorismo. ¿Qué implica? Pero primero, yo tengo que saber qué me implica la seguridad colectiva. La seguridad colectiva es un bien jurídico que tiene doble titularidad. ¿Por qué? Porque es un bien jurídico que tiene hasta triple titularidad. Es un bien jurídico que le pertenece a cada uno de los miembros de una sociedad que conforma un Estado, que le pertenece al Estado y que le pertenece a la comunidad internacional de la cual forma parte el Estado. Fíjese usted, si es un bien jurídico trascendental, le pertenece a los miembros de la sociedad que conforman un Estado y al Estado con respecto a la comunidad internacional de la cual forma parte y a la comunidad internacional en términos generales. ¿En qué consiste esa seguridad colectiva? ¿Por qué se considera un bien jurídico? Esa seguridad colectiva consiste en el orden social, en la paz social a la cual tiene derecho toda sociedad, todo ciudadano y todo Estado con respecto a la comunidad internacional. Esa es la seguridad colectiva. E implica seguridad colectiva el conjunto de mecanismos o estrategias gubernamentales y estatales a través de la cual se logra mantener y regularizar el orden público y la paz social. Es por eso que la mayoría, para no decir todas las figuras delictivas, sino la gran mayoría, las figuras delictivas que constituyen el delito, los delitos contra la seguridad colectiva son de naturaleza transnacional. Ese delito transnacional, ¿qué quiere decir, profesora? Que independientemente del lugar donde se cometa, donde se lleva a cabo, afecta de forma indirecta a todos los estados que conforman la comunidad internacional del cual el estado donde se incurrió en un delito contra la seguridad colectiva forma parte. Eso es delito transnacional. Una figura delictiva cuya comisión trasciende las fronteras del lugar donde se llevó a cabo. ¿En qué forma trasciende? Que si se cometió en un lugar determinado, afecta a otro lugar aunque sea distante. Por ejemplo, delitos relacionados con droga, el narcotráfico, donde se cometa el narcotráfico aquí en el hemisferio americano, afecta a cualquier país que forma parte del hemisferio americano. ¿Por qué? Porque si hay narcotráfico en Canadá y es una droga que viene de Bolivia, no solamente va a afectar en Canadá, va a afectar en Bolivia y va a afectar
a todos aquellos países que sirvieron de tránsito para que esa droga llegara a Canadá. Eso por ponerles un ejemplo. Cuando ustedes escuchen que son figuras delictivas de carácter transnacional, esas son las connotaciones conceptuales que les acabo de decir. Estos delitos contra la seguridad colectiva tienen otra característica y que la mayoría de ellos se constituyen en delitos precedentes del blanqueo de capitales. Quiere decir que los delitos contra la seguridad colectiva guardan una estrecha relación o vínculo con los delitos contra el orden económico. Y dentro de los delitos contra el orden económico, con el delito de blanqueo de capitales. Si usted se va al artículo 254 del Código Penal, y espero que abra su código, usted va a ver en el listado de estas figuras delictivas que está como delito precedente: terrorismo, financiamiento de terrorismo, delitos relacionados con droga, piratería, delincuencia organizada, asociación ilícita, pandillerismo, posesión y tráfico de armas y explosivos y apropiación, y el delito de apropiación y sustracción violenta de material ilícito. Todas esas figuras delictivas que constituyen delitos contra la seguridad colectiva. Fíjese la relación directa que hay entre una figura delictiva y la otra. Quiere decir que cuando se incurre en delitos contra la seguridad colectiva, por eso son transnacionales, porque al alterar el orden público, la seguridad social, se está afectando también el orden económico de un país y el orden económico de la comunidad internacional. Antes, hace unos años atrás, yo tengo muchísimos artículos y estudios de terrorismo y he dado una gran cantidad de conferencias sobre el terrorismo. Y aquí en Panamá me criticaban mucho y me decían: ay, Julia, ya tú vas con tu terrorismo. Tú no has entendido que estos delitos son solamente de relleno al código y es para cumplir con compromisos internacionales. Y yo le decía, ese es un error. No son delitos de relleno del código. Esa es una realidad que nosotros vivimos y estamos viviendo desde el periodo, la última fase de la dictadura militar. Sobre todo el periodo en el que era jefe de la Fuerza de Defensa el general Manuel Antonio Noriega. O sea, hubo 21 años de dictadura militar. Pero dentro de esos 21 años de dictadura militar hubo periodos que dejaron cosas positivas. Una de ellas fue la negociación del Tratado Torrijos-Carter. El actuar y la participación de figuras como el general Torrijos dieron cosas muy positivas a el país. Lo que pasa es que nosotros en los estudios de la historia nos hemos quedado con la tajada de sandía, por decir algo. Poco se conoce en los libros de historia con respecto al periodo del 68 hasta la fecha. Al menos cuando yo estudiaba en la escuela secundaria, jamás los libros de Nori Correa de Sanjur, que era lo que utilizábamos, y otros textos referían nada sobre el periodo de 1968 hasta la época. A menos que en estos momentos haya habido un cambio. Pero no escucho a los jóvenes que hablen sobre por qué, cómo sucedió la invasión. ¿Qué pasó antes de la invasión?
Esa es una historia que yo no le escucho a los jóvenes. Profesora, A ver, dígame, doctor. Hay estudios, pero no son muchos, ¿no? Pero sí hay estudios especializados, pero habría que buscarlo. Pero como usted bien lo dice, en su tiempo y en el mío no se daba ese tipo de historia. Y hay algo muy particular ahí para rondear. Era porque dice un profesor que me dio clase muy connotado, decía que tú no podías estar escribiendo de esas cosas porque como estaba en el tiempo de la dictadura, podía aparecer lleno, la boca llena de mosca. Si me entiende la analogía, ¿no? Pero, doctor, ¿qué pasó después del 90 que no escribieron? Pero sí hay, profesora, no son muchas cosas, pero sí le puedo decir que sí hay algo. Y dígame una cosa, ¿aparece en la malla curricular de la materia de historia esos temas? Lo que pasa, ahí sí hay un desfase, ¿no? Porque le digo que cuando yo estudié historia sí nos daban eso, pero claro, eso era a nivel de acá de la licenciatura de historia, pero a nivel de la escuela secundaria realmente no, y eso tiene sus razones de hacer. Pero yo entiendo antes del 90, pero no entiendo por qué después del 90 la malla curricular no la incluye. ¿Y por qué ustedes, los historiadores, no han hecho alguna propuesta? O a lo mejor han hecho propuestas y no se sabe. Bueno, profesora, sí se ha hecho propuesta, pero ¿qué es lo que sucede? Usted, como usted bien sabe, en el tiempo de Lucy Molinar, en el tiempo de ella, nosotros peleamos para que no se eliminara la materia de relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Sin embargo, con ella se suprimió, o sea, se eliminó. De nuevo logramos que se diera. Pero ¿qué sucedió? Creo que usted se enteró eso recientemente. En el mes de julio de este año, la universidad hizo una propuesta, como ya la habían, en la Corte Suprema le había eliminado una propuesta, entonces se fueron para algo específico y eliminaron la materia de relaciones de Panamá con los Estados Unidos que se diera a la Universidad Nacional. Entonces, sí hay propuestas, lo que pasa es que usted sabe que a veces no se le hacen caso. Los poderes económicos son muy grandes y los intereses, y por eso es que no se da. Además, usted sabe que esos estudios, como todos los estudios, son estudios que cuestan mucho dinero. ¿Y qué sucede? ¿Quién quiere? Yo una vez presenté un proyecto para que me lo aprobaran, para que me dieran fondos para hacer una investigación. Todavía estoy esperando eso. Así que... Fíjese, eso es muy triste lo que usted señala y le voy a explicar por qué. Porque esa historia que desconocen los jóvenes está vinculada a figuras delictivas como son delitos contra la personalidad jurídica del Estado, delitos contra la humanidad. Y ya creo que debemos pasar, es importante, claro, toda la época del encuentro de culturas. Dice que ya no se debe hablar de la colonización, sino encuentro de dos culturas, que es importante, pero no podemos obviar una parte trascendental de la historia. Yo ayer me cansé de preguntar en todos mis grupos qué celebramos hoy, y 2 estudiantes que tengo de la talla mía, de la edad mía, fueron las únicas que contestaron. Conmemoración de los 43 años de la firma de los tratados Torrijos-Carter. ¿Y por qué yo traigo a colación ese tema? Porque está vinculado con una de las clasificaciones del terrorismo. El terrorismo, ¿qué es en términos generales? El terrorismo constituye en una acción o en una conducta que se lleva a cabo con la finalidad de causar miedo o pánico
pero para obtener algo a cambio, que ese algo a cambio, ese resultado, en otro contexto de diálogo y de negociación, no se puede lograr. Ojo, yo no estoy diciendo con esto, profesora, entonces usted está diciendo que ese es un mecanismo que se puede utilizar. No, yo le estoy señalando a usted un concepto en términos generales de lo que es el terrorismo. Es una forma de amedrentar para obtener el victimario, agente o sujeto activo, amedrenta a través del pánico, del miedo, del terror a su víctima con la finalidad de que la víctima haga algo que el victimario quería y que dentro de otro contexto era imposible lograr ese resultado. Ese es, en términos generales, el delito de terrorismo. Por eso es que conforma los delitos contra la seguridad colectiva, porque a través de este mecanismo de control informal basado en el terror y en el desconocimiento de los derechos humanos, conforma el grupo de delitos que se constituyen en la estructura de los delitos contra la seguridad colectiva. ¿Cuáles? Terrorismo, financiamiento de terrorismo, que ya lo mencionamos hace un momento, delitos de peligro común, delitos contra los medios de transporte, posesión y tráfico de armas y explosivos, asociación ilícita, delincuencia organizada, sustracción violenta de material ilícito en piratería, entre otros. Ese concepto de terrorismo nos conduce a establecer una clasificación del terrorismo. Hay múltiples clases de terrorismo y el terrorismo se relaciona con diferentes figuras delictivas. La principal figura delictiva la vimos, que es el blanqueo de capitales, porque se constituye en un delito precedente. Hay relación con los delitos contra la humanidad, porque a través del terrorismo se transgreden aquellos derechos humanos protegidos o aquellos derechos, bienes o personas que están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Se transgreden derechos protegidos por el derecho internacional humanitario. ¿Cómo nosotros podemos clasificar el terrorismo? Según la naturaleza del acto terrorista y la forma como se ejecuta. Y entonces tenemos delito cibernético, que es una clase de terrorismo. La internet y las redes sociales es un medio que utilizan exitosamente los terroristas. Ellos disimuladamente, a través de supuestos canales educativos en YouTube, por eso es que ellos controlan tanto en YouTube los canales educativos. Ellos simulan enseñar física, enseñar química, entre otras cosas, y están captando adeptos. ¿Cómo hacer una bomba? Hace unos años atrás hubo un problema, pero creo que se aclaró con un profesor, creo que fue del Artes y Oficio. Había una feria de la ciencia y bueno, el profesor, él pensó motivar a sus estudiantes. Se filmó y se divulgó
cómo se podían hacer volcanes. Para crear volcanes era una fórmula, se utilizó fórmulas para hacer, que eran para hacer bombas Molotov. Y eso fue un escándalo, pero se aclaró, el profesor pasó un momento bastante incómodo, pero se aclaró la finalidad de la feria científica y que fue la Semana de la Ciencia en diferentes partes de la ciudad. Ajá, aquí ya estoy leyendo déjeme contestarle que aquí están mandando un chat una joven. Listo. Ya leí el mensaje, Jennifer. Gracias, profesora. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado también en que se tergiversen las cosas. Ese es terrorismo cibernético. Los hackers son terroristas cibernéticos. Nosotros pensamos que ese terrorismo solamente es de explotar bombas. No, hay diferentes estrategias que no necesariamente implican tirar abajo un edificio, un avión, secuestrar a una persona. Está el terrorismo bacteriológico, que yo estoy convencida, salvo lo que digan en posterioridad las investigaciones, porque esto hay que investigarlo, lo que está pasando a nivel mundial, que este COVID-19 y el SARS-CoV-2 es consecuencia de un acto terrorista. Entonces, el ANTRA es una forma de terrorismo bacteriológico. Está el terrorismo radioactivo. Está el terror. Hay una multiplicidad dependiendo de la naturaleza, pero vamos a hacer énfasis en el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado es propio de las dictaduras. Nosotros pensamos que las dictaduras son nada más las militares. No. Hay dictaduras militares, hay dictaduras civiles, dictaduras religiosas, de orden religioso. Por ejemplo, en todas estas células terroristas, cuyas conductas ilícitas están amparadas por algún sistema religioso. El Islam, y ustedes ven que entre los musulmanes hay una división de diferentes grupos dentro del Islam. Ahí hay una dictadura religiosa. No puedo utilizar estar en algunos, las mujeres sin tener un velo. Tengo que llevar una capa encima, aunque por dentro ellas tienen vestidos común y corriente. En fin, todas esas son dictaduras de naturaleza religiosa. La dictadura implica, es un sistema que conlleva a que un individuo actúe según las directrices de terceros. No puede, se le niega su total albedrío y la libertad con la cual todos nosotros nacemos. Ese terrorismo de Estado, ¿en qué consiste? Y nosotros lo vimos cuando analizamos los delitos contra la libertad. Dentro del capítulo 1, que eran delitos contra la libertad individual y la desaparición forzada, y que yo les expliqué a ustedes que eran dos figuras delictivas independientes, delitos contra la libertad individual y la desaparición forzada, considerado por los tratados internacionales como un delito contra la humanidad. ¿Qué pasa con el delito de desaparición forzada? ¿Por qué es un terrorismo de Estado? Porque el Estado establece o conforma grupos dentro de sus servidores públicos para que persigan a personas que son disidentes políticos, es decir, que van en contra al sistema de gobierno vigente en ese momento. O también fundan o crean organizaciones
conformadas por civiles, por particulares, que ellos también le dan su beneplácito para que cumplan con este tipo de acciones. Entonces, aquellas personas, sobre todo los cabecillas, los buscan donde estén, ya sean en su casa, en su trabajo, y nunca más sus familiares saben de ellos. Por eso es desaparición forzada. Van a los hospitales, van a los centros penitenciarios y nadie los ha visto, no hay registro de ellos. Eso, la desaparición forzada, es una forma de terrorismo de Estado. Por eso es considerado como delitos contra la humanidad. Que ahora, profesora, disculpa, que ahora se ha dado con esto como excusa del COVID, en el cual nos vemos limitados en cuanto a nuestras libertades. En varios países se ha dado ya desaparición forzada. Sí. Situaciones en que, bueno, estos individuos no acatan a las normas actuales y entonces son interceptados por policía en retenes y después nunca más los vieron. No se saben de ello. Exactamente. Y después fíjese, se encuentran en sus cuerpos. Ahora acaba de suceder un caso, y ya no es el primero, en Argentina, de un muchacho que pasó exactamente esto. Y bueno, después de 2 meses de búsqueda, la madre lo encontró en un lugar inhóspito, en un escampado, como en un salitre, un lugar de salinas, que es muy común en Argentina. Y bueno, y la última vez que fue visto fue cuando se fue interceptado por este grupo de policías, y bueno, y además se han encontrado ahorita otros cuerpos más, o sea, se encontró este cuerpo y se encontraron 2 cuerpos más. En este periodo de COVID. Sí. En Argentina están sucediendo situaciones extremas con respecto a lo que usted está diciendo. Yo veo más bien democracias disfrazadas y bueno, les vino como anillo al dedo esta situación del COVID. Para incurrir en la Comisión de la Figura Delictiva, y ahí tienen un movimiento fuerte en Argentina, sí, con las madres de la Plaza de Mayo. Pero lamentablemente ya han perdido toda lo que eran fortaleza. En el inicio. Sí, no, están fuertes, pero yo siento que ya no son lo que eran antes, en cuanto a lo que ellos, al objetivo que buscaban y a lo que seguían. Ahora están más bien politizadas, la política entró en estos grupos y bueno, han perdido toda. Yo pienso que también ya sentido. Están, las más fuertes ya están más mayores. Están grandecitas. Ahora están, sí. Ahora, ¿sabe también qué pasa? Hay que, ese punto que señala Mariana es muy cierto. Hay que actuar. Yo no estoy diciendo que temeroso, no. Uno, miedo, no miedo. Respeto se le tiene a Dios. Sí, temor a Dios. Hay que ser precavido, profesor. Las personas debemos actuar se debe actuar inteligentemente. No cuando usted, y sobre todo usted que está estudiando Derecho, y emite, una opinión, tiene que entender que lo que va a hablar tiene connotaciones y puede generar consecuencias jurídicas. Ahora con este COVID-19, yo escucho a muchas personas diciendo, y ustedes me han escuchado aquí, no, esta es pandemia o plandemia. Hay una orden mundial y nos quieren tener todos presos, independientemente de la veracidad o no de eso. Y dicen, usted tiene que salir. Y escuché a una médica que dicen que es muy famosa en Argentina, que cita acerca del obelisco,
ella llamaba a una serie de personas que libertad o muerte, lo que no quieren es tener aquí encerrado. Entonces me parece que no es prudente ese tipo de conducta. Claro, ya pasan a otro punto, a otro lado. O sea, Claro. nunca hay que irse a los extremos. Y Pero yo entonces, también, yo ¿qué estoy en sucede? desacuerdo con esto. Si Pero, esta señora se la llevan ujú. y no aparece, la conducta por parte del Estado con respecto a ella no se justifica. Se le puede iniciar un proceso penal, pero no desaparecerla, no matarla. Claro, exacto. Exacto. Y el abogado tiene que actuar como abogado, porque nosotros tenemos una realidad. Este fue un ataque terrorista y el virus está. Fue creado. Lo que se desconocen es las causas por las cuales está muerto. Y yo, mire, sin ánimo de desanimarlos, pero yo creo que otra vez nos van a encerrar, porque ayer yo fui, y con esto cierro, pero esto también tiene que ver con terrorismo. Cuando termino mi clase, voy al PriceMart a hacer súper. Y usted no tiene idea lo full, lo repleto que estaba el PriceMart del Dorado. Y eso que todavía tenemos restricciones por días. Y ya a partir del próximo lunes, ya usted, hombre o mujer, puede salir el día que usted quiera. Entonces, nosotros mismos, con nuestra conducta, damos pie para que si es cierto que hay la implementación de un orden mundial y todo ese bochinche, que yo no creo que sea ahora, ya esto existe con los tribunales internacionales, y esto viene desde la década del 70, cuando se instaura en Naciones Unidas en 1974 por primera vez la denominación de Orden Económico Mundial. Y no es que ahora pareciera que estamos descubriendo el hilo negro o el agua tibia. El que se creen tribunales internacionales, que tengamos una Corte Internacional de Derechos Humanos en La Haya, la Corte Penal Internacional que también está en La Haya, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya estamos hablando de un orden mundial. Entonces, que la pandemia lo trate de implementar, no es cierto, ya esto estaba caminando. Y en algún momento tendremos que ir para allá, en algún momento. Pero nosotros tenemos que, para poder tratar de retardar estas acciones, evitar incurrir con nuestro proceder en alguna forma que se considere terrorista, y de víctima pasamos a ser victimarios. Eso hay que evitarlo. Bien, mire todo lo que nos ha conducido el terrorismo de Estado a través de la desaparición forzada. Hay otra clasificación que contiene la doctrina y que se constituye en una excusa absolutoria del delito de terrorismo, y son los movimientos de liberación nacional, y por eso yo traje a colación lo de la firma de los tratados Torrijos-Carter, que se conmemoraron ayer, 7 de septiembre de 1977, hace 43 años. ¿Qué pasa con los movimientos de liberación nacional? La doctrina señala que, aun cuando es un acto terrorista, toda población, toda sociedad que está identificada entre sus miembros por cultura, idiosincrasia y territorio, tienen derecho a ser reconocidas como Estado. Tienen derecho a que se les reconozca su personalidad jurídica internacional. Por ende, también tiene el derecho de independizarse, separarse de cualquier enclave colonial del cual está siendo objeto.
Este fue un movimiento que tuvo su punto más álgido en la década del 70 y la década del 80. Entre el 70 y el 80 tuvo su punto más álgido. No quiere decir que todavía no existan territorios que se constituyan en enclaves coloniales. Todavía hay gestas separatistas y otras gestas independentistas. Pero se señala que es desde el punto de vista doctrinal una forma de terrorismo, pero lo podemos clasificar como una excusa absolutoria al delito de terrorismo que está presentes en tratados y convenios internacionales. Y usted ve que surgen movimientos para la liberación de Palestina y una serie de situaciones. ¿Qué dice nuestro Código Penal al respecto? Nuestro Código Penal nos contempla en su título 9, bajo la denominación Delitos contra la Seguridad Colectiva, un capítulo 1. Pero mire que estas son una de las debilidades que tiene nuestro código y que yo insisto, los códigos no pueden ser resúmenes. Muchos dicen, pero es que la técnica legislativa, doctora, lo que pasa es que tiene que ser la menor cantidad de artículos. Y yo le digo, usted sabe que esa técnica legislativa de la cual usted me está hablando afecta de forma indirecta el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque una denominación incorrecta del tipo penal de una figura delictiva puede ocasionar graves perjuicios. El delito no se llama terrorismo y financiación del terrorismo. Son dos figuras delictivas independientes entre sí. Uno es terrorismo y otro es financiamiento del terrorismo. Ocurre lo mismo con los delitos contra la libertad individual en el capítulo 1. El delito contra la libertad en el capítulo 1 que habla delitos contra la libertad individual y desaparición forzada. No es una sola figura delictiva, son dos figuras delictivas independientes entre sí. Cuando vimos delito de calumnia e injuria, usted escucha por ahí a los abogados, no es que se le va a iniciar un proceso penal por el delito de calumnia e injuria. El delito no se llama calumnia e injuria. Son dos figuras delictivas independientes entre sí. Delito de calumnia y delito de injuria. Tenemos artículos como el 308, que usted me ha escuchado hablar de hasta la saciedad, y aquí traje a expertos tanto de Brasil como de Argentina, que hay varias figuras delictivas en un solo tipo penal, en un solo artículo. Nosotros tenemos que desenredar esa madeja. Por eso yo insisto que uno de los mejores códigos que hay en América Latina es el Código Penal Federal Mexicano. Porque si bien es cierto, es extenso, tipifica de manera autónoma cada figura delictiva, que no se presta a confusión. Cuando usted ve los delitos contra el honor, los delitos contra la libertad sexual, la integridad y la libertad sexual, usted ve que hay un capítulo 1 que habla. Violación y otros delitos sexuales. ¿Qué es eso? La figura delictiva no se denomina violación y otros delitos sexuales. Esos otros delitos sexuales está el estupro, está el abuso deshonesto o acto libidinoso. Tienen que estar identificados. Y hay otros delitos sexuales que no están en ese capítulo 1, pero que sí forman parte del título que habla sobre los delitos contra la libertad y la integridad sexual. Bien. Cuando ustedes sean diputados, hagan las propuestas, por favor.
Mi artículo 293 me habla del tipo penal básico del terrorismo. Y fíjese, estos colores que yo utilizo no es para ponerme aquí a pintar y a desestresarme, no. Recuerde que esto tiene una finalidad y ojalá ustedes sus códigos lo tengan así, ráyenlos. Mi tipo penal, esto que parece tan sencillo. Hay abogados y servidores públicos que no saben identificar el tipo penal y la punibilidad. La punibilidad, la parte de la norma penal que contempla la sanción. La tengo de color chocolate, dice, será sancionado con pena de prisión de 20 a 30 años de prisión. Fíjese usted el nivel de peligrosidad del victimario y la importancia del bien jurídico, seguridad colectiva, porque es un bien jurídico transnacional, es un bien jurídico de doble titularidad. Este es un bien jurídico no disponible. Y lo vimos nosotros en el curso de Derecho Penal General en el primer semestre del año pasado. Entonces, me dice mi tipo penal que inicia con el pronombre personal indeterminado ¿quién? Dice, quien individual o colectivamente con la finalidad de perturbar la paz pública, cause pánico, terror o miedo o ponga en peligro a la población o un sector de ella. Utilizando material radioactivo, armas, incendios, sustancias explosivas, biológica, bacteriológica o tóxica, medio cibernético o cualquier medio de destrucción masiva o elemento que tenga esa potencialidad contra los seres vivos, cosas, bienes públicos o privados, o ejecute algún acto terrorista, algún acto de terrorismo, según lo describan las convenciones de Naciones Unidas ratificadas por la República de Panamá. ¿Cuáles son actos terroristas que definen las convenciones de Naciones Unidas ratificadas por Panamá? La posesión o sustracción violenta de sustancias ilícitas, la piratería, la posesión y tráfico de armas y explosivos, delincuencia organizada, delitos contra los medios de transporte. Todas esas figuras delictivas, delitos que implican peligro común. Todas esas figuras delictivas por sí solas constituyen acto terrorista. Ahora yo voy a dar las indicaciones de qué usted va a estudiar y qué usted va a hacer con el libro de texto de terrorismo. Ahí yo se lo detallo. Le detallo convención por convención, tratado por tratado. Cada una de estas figuras delictivas, aquí hay una relación directa entre sí. Y cuando usted va a analizar, aprovecho la ocasión para decirle, cada artículo en esas evaluaciones que yo le he puesto, todo esto usted lo tiene que decir estructurando su párrafo, porque ella tiene que tener mayor fluidez al hablar. Usted es estudiante pregraduando de Derecho, cuasi abogado ya. Fíjese que aquí, causar pánico, terror o miedo, pero con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Perturbar la paz pública. Yo puedo nada más causarle miedo a usted para asustarlo. No, pero es perturbar la paz pública. Es que la ciudadanía, el resto de la población se entere de lo que estoy haciendo para que todo el mundo entre en pánico. Y también de manera indirecta ejerzan presión para lo que yo quiero. Porque los familiares de los rehenes que están en ese avión van a ir, pero como el cohete caminando a donde ellos tengan que ir, a donde el presidente, donde tengan que ir, para que negocien con los terroristas.
Y aquí me señala este artículo, quien individual o colectivamente me está dando características del sujeto. Si bien es cierto que el sujeto es indeterminado porque me lo señala mi pronombre personal indeterminado, ¿quién? Quiere decir que puede ser cualquier persona, que este es un delito común. Me señala una característica de ese sujeto, que puede cometerlo una sola persona y convertirse este delito en unisubjetivo, o también puede llevarse a cabo por varias personas y convertirse en un delito plurisubjetivo. ¿Se fija? ¿Qué se constituye en agravante de este tipo penal básico? El que el victimario de esta figura delictiva sea el jefe de la organización o el cabecilla de estas células terroristas, o que haya ayudado no pertenezco a la célula terrorista, pero sí ayudé a la creación de la célula terrorista. Cuando usted, a través de la realización de este acto terrorista, su conducta trajo como consecuencia la muerte de 2 o más personas. Este es mi tipo penal básico. El 293A me habla de una clase de terrorismo. Aquí me señala todas las clasificaciones de terrorismo que hay, solamente me deja por fuera el terrorismo de Estado. Ejemplo, la desaparición forzada. Aquí en Panamá vivimos una época con terrorismo de Estado. Ejemplo, organizaciones como Batallón de la Dignidad, CODEPADI, entre otros. El 293A me dice: quien reciba, posea, use, transfiera, altere, evacúe o transporte material nuclear radioactivo o bacteriológico. Para los alumnos que son nuevos, esos círculos o elipses, como usted lo quiere llamar, en rojo, me están indicando la conducta ilícita, me están indicando el verbo tipo. El recibir, el poseer, el usar, el transferir, alterar, evacuar o transportar en conjunto, porque ellos por sí solos no son la conducta ilícita, material nuclear, material radioactivo o bacteriológico, con una característica importante, sin la autorización de la autoridad competente, porque puede ser que usted es un transportista especializado, usted es el único especializado en transportar este tipo de materiales y usted está haciendo su trabajo. Entonces usted no está incurriendo en la comisión de una figura delictiva. A través del territorio nacional será sancionado con pena de prisión de 5 a 10 años. ¿Dónde está la definición legal del delito de terrorismo, profesora? Porque me está señalando muchos y ahora vienen otras formas de terrorismo en el artículo 293. Ahí me está señalando mi definición legal básica, fundamental de lo que es terrorismo. Vamos ahora con otras formas de terrorismo. Ya vimos unas, vamos con otras formas de terrorismo. En el artículo 294A me dice: quien teniendo la obligación de evitarlos, consienta la comisión de los delitos tipificados en este capítulo o facilite de cualquier otra forma los medios para tal fin, también se constituye que incurrió en delito de terrorismo. Si usted, pudiendo evitar que se lleve a cabo ese acto, usted al contrario sirve de vehículo, de medio facilitador para la realización de esta figura delictiva. El utilizar la internet para enseñar o construir bombas o reclutar personas para realizar actos terroristas. Mire, este momento del COVID-19, que se está en la pandemia, que las personas nos deprimimos, nos ponemos tristes porque
El panameño está acostumbrado a estar en la chorcha, conversando, tomando cafecito en los restaurantes. El panameño siempre dice, oye, te invito a comer. Por eso que somos gordos, yo me incluyo. Te invito a comer. El no poder usted reunirse y estar solo en su casa, si usted tiene varios miembros de su familia que viven con usted, no hay problema. Pero las personas que viven solitas y que están, ahora la persona que vive sola y está acostumbrada a hacer vida sola, el problema es menos, aunque también pega porque usted ya no puede salir cuando usted le da la gana. Pero aquellas personas que no están acostumbradas a estar en la casa y que de pilón viven solas, le pega muy duro, entra en una fuerte depresión y le da por ir a la internet. Y para ayudarle la dejó el novio, los dejó la novia, le dejó el esposo, dejó la esposa para ayudarle. Se le murió un familiar en ese momento. Y usted entra al internet, porque en la televisión, aunque sea con Netflix, usted solo puede ver lo que le ofrece. En el internet, usted escoge en el momento que usted quiera lo que a usted le interesa y hay más variedad. Y resulta que usted llegó, en vez de irse al canal YouTube de la doctora Julia Sainz, usted se va a un canal YouTube donde le están hablando bonito, que entienden su situación, que para eso tienen grupos de apoyo y le enseñan un poco de gente que no es a lo mejor, no es cierto, que han usurpado identidad y le invitan a formar parte de ese grupo de apoyo. Y le hablan de todas las bondades de algún sistema religioso para no pensar que se está hablando nada más del Islam, porque todo fanatismo en cualquier sistema religioso es un acto terrorista. Usted que está vulnerable dice, oye, mira, esto es verdad, esto es cierto, y esta persona mira sí. Ay, pero mira que no la han entendido, y mira cómo y usted se siente identificada con la persona. Entonces, ahí le van a enseñar estrategias escondidas o simuladas que consisten en actos terroristas. Yo he escuchado muchas personas que han dejado a sus parejas de matrimonio de tiempo para irse a otros países, se han involucrado con terroristas y después qué lío. Producto de esta manipulación por internet. Tenga cuidado, los que tengan hijos estudiando o hermanos en estas famosas presentaciones de ciencia, lo que usted filma y sube a la internet. Ya explicamos las formas de terrorismo. 295A. Proporcionar información falsa con respecto a existencia de explosivo o de cualquier material que pueda ocasionar un daño y que sea esa información que sea falsa. Sobre todo es un agravante cuando se llama para decir hay una bomba en una terminal, por ejemplo la terminal de Albrook, o en un sitio que se constituye piquera de taxi, o en una parada del Metrobús. Hubo una época aquí, ahora, hace algunos años atrás, como por el 2009, por ahí, que llamaban y decían que habían bombas en los bancos. Y yo me recuerdo, todavía estaba el antiguo HSBC, que era hoy que es hoy el banismo, y yo estaba en el área bancaria y casi me parto las piernas porque dijeron, hay una bomba en el baño, salgan. Y yo en mi carro, ahí donde en el estacionamiento, salí corriendo, milagro no me atropelló un carro. El pánico, el miedo.
que era eso y era mentira. Entonces, incluyen hacen esta modificación al código para evitar y controlar esta situación. Y si se enteran que la persona que incurre en la comisión de estos hechos punibles es un extranjero, una vez que cumpla la pena, se le niega la entrada de por vida a Panamá. Esto, en términos generales, constituye esta explicación que hemos hecho, el delito de terrorismo. Vamos, pregunto si hay alguna duda, porque vamos a pasar a ver lo que es el financiamiento de del terrorismo, o no sé si prefieran, que yo creo que es lo más saludable, esperar el momento del debate en la próxima clase. Déjenme cerrar aquí. Y ya sé que cerré. Vamos a lo que es el financiamiento del terrorismo. Esto es breve, el financiamiento del terrorismo. ¿Está viendo lo que estoy haciendo? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Bien, financiamiento del terrorismo. Un artículo. 294. Hay que tener cuidado a quién le enviamos dinero. Lo menos malo es que lo estafen. Eso es lo menos malo. Usted puede estar dando en forma indirecta, enviando un dinero para financiar células terroristas o dar apoyos, ayudas a personas en el extranjero que ustedes conocen en realidad quiénes son. Dice el 294. Este solo artículo es lo que contempla el delito de financiamiento de terrorismo. Dice, quien en forma individual o colectiva, de manera directa, sígame con el cursor, o indirecta, es decir, yo le doy el dinero a otra persona y esa persona es la quien le da el dinero a esa célula terrorista. Proporcione, organice o recolecte fondos o activos de origen lícito o ilícito con la intención de que se utilicen para financiar en todo o en parte la comisión de actos terroristas. No es que solamente se iban a reunir e iban a discutir sobre aspectos religiosos, sí, pero la finalidad es de señalarle a esas personas como el terrorismo está fundamentado en algún precepto religioso. Estoy hablando metafóricamente, no estoy diciendo que el precepto religioso fundamenta el terrorismo. Puede ser la explicación que se le dé, no es terrorismo. Yo estoy hablando de preceptos religiosos, pero sí, ¿qué usted está diciendo esos preceptos religiosos? O cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a la población. Fíjese, cuando el propósito de dicho acto por su naturaleza o contexto sea perturbar la paz pública o intimidar a una población u obligar a un gobierno o una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, o la existencia de terroristas individuales, grupos u organizaciones terroristas. Yo se lo doy a un químico, no se lo estoy dando a la organización. ¿Pero para qué se lo estoy dando al químico? Para que sufraga los gastos de él y de su familia y pueda dedicarle más tiempo a la organización. Ahí yo estoy financiando terrorismo.
Fíjense todas las implicaciones que esto tiene. Y tiene prisión de 25 a 30 años de prisión. En esto consiste el delito de financiamiento de terrorismo. Antes no se hacía esa individualización. Aquí hay un aspecto de la definición que tiene que ver con el acto terrorista. Perturbar la paz pública. Porque acuérdese que esto se hace con la finalidad de causar pánico. Pero ese pánico tiene una intención, no solamente de asustar, sino de lograr que mi víctima haga lo que yo quiera, motivada por el terror, por el miedo. Yo le he puesto aquí en este recuadro, en rosa vieja, la palabra ojo. Dice, será sancionado con la misma pena quien proporcione, organice, recolecte o ponga los recursos, fondos o activos, bienes muebles o inmuebles a disposición del terrorista individual, es lo que yo les estaba mencionando y está contemplado en esta parte. Independientemente de que esto se vaya a utilizar en la efectiva comisión de este delito. Usted piensa que no está financiando el terrorismo. Yo solamente le estoy ayudando al químico para que sufraga los gastos de su familia y sus gastos personales. ¿Cuáles? De alimentación, a lo mejor el pago de la casa, la colegiatura de sus hijos, y él pueda dedicarle más tiempo. Yo con eso de manera indirecta estoy financiando el terrorismo. Porque esa persona, su tiempo no lo está invirtiendo en obtener una maestría para ascender de categoría como docente universitario. Esa persona se está perfeccionando para poder realizar instrumentos o medios de mejor calidad para llevar a cabo una figura delictiva. ¿Cuál? El terrorismo. Continuamos. Preguntas hasta aquí. Hable ahora o calle para siempre. Profe, una pregunta. Dime, Se ve mucho que, por ejemplo, ahorita que estaba hablando de eso, del financiamiento del terrorismo, que hay casos en los que científicos o personas que son estudiadas en esa materia nuclear son muy buscadas por esas organizaciones terroristas. Y en algunos casos las personas no están ahí por su voluntad, sino que las tienen secuestradas y obligadas a trabajar ahí. Pero estando ahí secuestradas y eso, no significa que no le estén pagando. O sea, de alguna u otra forma tratan de compensar ese secuestro dándole dinero a la familia de la persona, porque eso sí he visto que se da secuestros de científicos y esas cosas así. Y en ese caso, la persona, o sea, esa persona que está secuestrada y forzada a hacer ese trabajo, o sea, ¿cómo se hace para...? Porque digo, de todos modos está contribuyendo para que la organización cometa los actos. En ese caso, o sea, ¿esa persona está exenta del delito o no? Sí. Yo pienso que sí. Sí, y le voy a explicar por qué. Primero, que es un estado de necesidad. Si no le matan a su familia. No está haciendo o incurriendo en la comisión de esa conducta intencionalmente. Lo tienen secuestrado. Ahí hay una causa de justificación, porque de todas formas la van a matar. Está tratando de proteger a su familia. Pero ojo, eso tiene que estar corroborado. Tiene que estar debidamente fundamentado y qué difícil es. Qué difícil es. Hay muchos casos reales
vinculados a lo que dice Eduardo y se ha documentado en los Estados Unidos, incluso se ha hecho película al respecto. Hubo un caso muy famoso de un brillante profesor de química casado con una norteamericana y una célula terrorista lo secuestró. Y la pobre esposa subió y bajó escalera, habló con senadores. Cuando empezaban a investigar sobre el caso, nadie quería buscarse problemas hasta que uno, que fue compañero de ella desde primaria, se condolió y contrató investigadores particulares que determinaron que el señor, al joven, se había graduado con lo que nosotros diríamos aquí, más arriba de Simalama, magna cum laude, había ganado premio por sus investigaciones y lo secuestraron. Y esto estoy hablando que no pasaron 6 meses, pasaron 7 años. Lo torturaron porque él al principio se resistió. Le quitaron un dedo, cosas horrorosas, y el gobierno de los Estados Unidos le paga tratamiento médico, una serie de situaciones, y él entonces, como era un hombre tan brillante, era musulmán, aprende la personalidad de estos terroristas y se convierte en un asesor sobre el terrorismo musulmán. Ya no quiero hablar terrorismo musulmán, sino terroristas, de las células terroristas que se da en el mundo árabe. Pero definitivamente que las personas que así como él se encuentran o se encontraron en algún momento en ese problema no tienen la suerte de él. Él pasó 7 años muy duros. Hay otros que pasan toda la vida. No quiere decir que son todos los que están contra su voluntad. La mayoría está voluntariamente, pero hay excepciones a la regla. Y eso debe ser corroborado. Vamos a ver una pregunta de Granger. Sí, Emanuel. Ahora que se finaliza la clase, ¿está aquí Emanuel? Sí, profesora. Inmediatamente que se finaliza la clase, ¿o ya quieres decirlo? Cuando se finalice. Muy bien. Entonces voy a estar pendiente del teléfono, ¿ok? Profesora, tengo una pregunta. Ajá. Sí, por lo menos usted nos está explicando de un movimiento bacteriológico, entonces sería lo mismo que yo diga que es una guerra biológica. O sea, que están utilizando este tipo de bacterias para generar Se nos fue la imagen. Vamos a esperar a que se le restablezca la imagen a Keren. Bien, mientras se restablece la imagen de Keren, vamos a tratar de abarcar el delito de piratería. En el delito de piratería, que está presente en el capítulo 6 del título 9, recuerde que estamos dentro de los delitos contra la seguridad colectiva. Mire lo que le he puesto aquí en esta nube. Delito precedente del blanqueo de capitales. Y guarda relación con el delito de terrorismo. Los tratados internacionales que hablan sobre piratería lo contemplan como una forma de terrorismo. Constituye una conducta ilícita del delito de terrorismo.
Esta figura delictiva está contemplada en los artículos que van del 325 al 328. ¿Qué me dice mi tipo penal básico? El 325. Quien realice algún daño contra una nave o aeronave o en las personas o en las cosas que en ellas se encuentren. Cualquier daño intencional, fíjese, intencional, porque en cualquier sistema de transporte pueden haber accidentes que se realicen sin intención, que medie la culpa. Aquí estamos hablando de daños intencionales contra nave, aeronave o las personas que en ellos se encuentran. Tendrá una pena, constituye el tipo penal básico de piratería, con una pena de prisión de 4 a 6 años. Otra forma u otra conducta del delito de piratería es apoderarse de la nave o de la aeronave, es decir, apoderarse del barco, del yate, del avión, del carro, del bus. Me apodero de ese medio de transporte. ¿Para qué? Para tener el control de él y los desvíos de su ruta, con la finalidad de manipular para obtener algo a cambio. Dice, se desvía de su ruta una nave por medio de fraude, de violencia o de intimidación contra su comandante, la tripulación o alguno de sus pasajeros. Se han dado muchísimos casos. Se habla que en el ataque a las Torres Gemelas hubo una piratería con respecto a uno de esos aviones. Esto se da mucho para el continente europeo en la parte que colinda con África. Hay muchos ataques de piratería. Los somalíes, muchos de los somalíes están metidos en esa cosa. En eso, somalíes y etíopes. La misma pena se aplica a quien destruya la nave o le cause algún daño que la inhabilite. El 327 me habla de una forma de agravante. Se aumentará la mitad si el hecho se comete en una nave o aeronave que sea propiedad del Estado, es decir, que sea estatal. Por un servidor público con ocasión de sus funciones o excediendo el ejercicio de ella, o por un empleado de la empresa de transporte aéreo. Usted pertenece a Copa y usted se colude con el terrorista para tomar de rehenes a las personas que van en ese avión y por ende al avión, por ejemplo. Cuando el acto lo llevan a cabo 3 o más personas. Si es una nave o aeronave destinada al transporte público. Si ese medio de transporte es destinado al transporte público. Si ese medio de transporte es de propiedad del Estado. Si usted es funcionario de esa empresa, de esa aeronave, y usted se alió, se coludió con los terroristas. En el 328 habla de quien se apodere del control de una aeronave en vuelo o impida que la tripulación o los pasajeros la abandonen. Fíjese, en vuelo, caso de la Torre Gemela, o impida que los pasajeros la abandonen. Aterrizamos, no se baja nadie. Y la pena será de 20 a 25 años si se exige que el gobierno nacional o extranjero realice o deje de realizar algún acto. O si se constituye en una acción terrorista. Por eso es que esta piratería constituye una conducta ilícita del delito de terrorismo
según la legislación establecida en los tratados, pactos y convenios internacionales. Esto se acaba a las 11:30, ¿verdad? Todavía estamos en la hora, ¿sí? Se acaba a las 11:30, ¿no es cierto? Sí, profe, Sí, profesora. Son las 11, si todavía tenemos tiempo. Bien. Esto en cuanto al delito de terrorismo. Vamos a dar las indicaciones para abrir el periodo de preguntas sobre lo que usted tiene que hacer para el día jueves. Usted se va a ir a mi sitio web. Vamos a volver aquí a compartir pantalla. Aquí a mi sitio web www.doctorajuliasainz.com. Cursos virtuales. Está viendo, ¿verdad? Se va a separata bibliográfica. Y usted se va a buscar el texto que dice el delito de terrorismo y sus implicaciones jurídicas. De mi autoría. Y usted lo va a estudiar. Marco antecedente, marco conceptual, análisis jurídico de sus componentes, características y elementos, aspecto de procedibilidad, relación con otras figuras delictivas, situaciones jurídicas derivadas del terrorismo, derecho comparado, consideraciones finales. Usted va a estudiarse este texto y el día jueves nosotros vamos a hacer un debate sobre ese libro y su relación con todas las figuras y la relación del terrorismo con todas las figuras delictivas presentes en el título 9. ¿Estamos claros? Todos los delitos presentes en el título 9. Lo vamos a analizar. Obviamente que en la hora no lo vamos a abarcar todo. Yo voy a hacer interrogatorio. Voy a ir preguntando. Lo concluimos la próxima clase y la próxima clase yo aspiro. Se nos ha ido el tiempo raudo y veloz a que concluyamos todo, la próxima clase, no la próxima semana, concluyamos todo nuestro material porque tenemos que dar, aquí lo tengo, los delitos empezamos el 21 contra la fe pública y los delitos contra la administración de justicia. Ahora nosotros terminaremos esto en esta semana y la próxima semana debemos dar los delitos contra la administración pública. Yo voy a empezar con el jueves con los delitos que me hacen falta. Iniciamos el debate de este título. Obviamente no lo vamos a poder concluir el debate este jueves, lo concluiremos, perdón, el próximo martes e iniciamos en la primera hora y en la segunda hora delitos contra la administración pública que debemos evacuar en esta semana. Este semestre se va como aire entre los dedos, ni siquiera como el agua, como el aire entre los dedos. Ya esta semana es mediados de mes. Pronto estamos finalizando este semestre. Preguntas. Hable ahora o calle para siempre.
Dice que cuando no hay preguntas, todo está tan claro como el agua de los Alpes suizos que para qué pregunto, o está tan confuso y turbio como el río Chagres, que igual para qué pregunto. Ahora yo pienso que cuando usted se siente a leer, vea los videos le ayudan a usted mucho. Me va escribiendo su nombre y el grupo al cual pertenece, porque acuérdese que eso le cuenta en lo de la participación. Y cuando usted lea, vuelva a ver todo esto, lea nuevamente los artículos del código, que ya lo hemos ido analizando aquí. Profesora, ¿por qué ahora está en esta forma? Porque yo quiero profundizar en los análisis de los artículos. Mire cómo estoy haciendo. A partir del segundo módulo yo voy a ir preguntando, yo voy a ir asignando a partir del segundo módulo. Por ejemplo, le digo, Casey, la figura delictiva tal. Carlos, la figura delictiva tal, el artículo fulano, y usted me lo tiene que ir explicando. Nosotros el primer semestre lo hicimos con problemas. Ahora vamos a hacerlo con artículos. No me puede ir repitiendo como papagayo el artículo. Fíjese todo lo que yo les estoy hablando. El sujeto, la conducta ilícita, la clase de figura delictiva, se relaciona, me tiene que buscar la relación con otros delitos. Usted no sabe lo que yo le voy a asignar. Fíjese en el modo de analizar un delito en el video. Fíjese en el video de por allá del 19 de abril, 19-21 de abril, búsquese cómo se estudia el Código Penal. Mire la parte tanto de penal general como de penal especial. ¿Estamos claros? Profesora, Dime, hija. yo tengo dos preguntas. Ajá. Ok, en los artículos, especialmente en cuanto a terrorismo, menciona tanto terrorismo como financiamiento. Menciona en forma individual o colectiva. O sea, si por ejemplo, se agarra una red, se aprecia una red de financiamiento de terrorismo, llámese que estén reunidos en el momento, o sea, se la agarra en el momento, se les puede procesar bajo o sea, se les puede realizar un solo proceso. Por ejemplo, A, B y C estaban reunidos porque iban a hacer el financiamiento terrorista de tal acontecimiento que se descubre que se iba a perpetrar. Entonces, se puede realizar un proceso a los tres, es decir, frente al juez de que A, B y C estaban financiando para actos terroristas. O sea, realmente eso de forma individual y colectiva suena fácil, pero a la vez como que no al momento de poderlo analizar con todo lo que está en dicho artículo. O sea, cuando dice quién, en forma individual o colectiva, individual no hay problema porque una sola persona es la que le está haciendo. Colectiva es que entre esas tres personas estamos de acuerdo en cada una poner un determinado dinero o un determinado bien o una determinada acción para financiar. Luego entonces va a ser un solo proceso para las tres personas, porque las tres personas están vinculadas a una misma figura delictiva. Ok, y por ejemplo, dado en el problema que ahora cambiando de figura delictiva, en el tema de la piratería, se menciona de aeronaves, me imagino en forma de aeronaves oficiales y todo lo demás. Pero cuando se trata de, en el caso de particulares, es decir, A tiene un yate y está de paseo con A, B y C, pero de repente viene otro bote que tiene A, C, D y F.
Entonces, C, D y F, además de interrumpir la nave de A, B y C, les roba, los viola, o sea, se hace ahí un concurso de delitos, y entre esos también implicaría la piratería. Sí, también implicaría la piratería. Y hay concurso de delito y se llevan todos a través de un solo proceso y se constituyen delitos conexos que ustedes han estudiado o van a estudiar en derecho procesal penal. Ok, perfecto. Gracias. ¿Qué otra pregunta? Hable ahora o calle para siempre. A ver. Ok, en tema de suministro de información. Ajá. Si bien es muy complicado, bueno, siento yo por el tema de lo complicado de ubicar la persona, el momento o el aparato exacto para poder dar a conocer la información falsa que se haya suministrado de manera cibernética. ¿Cómo se podría, por ejemplo, o sea, si bien la información rebota, es que en estos casos sí es como un poco complicado, No, porque... acuérdese que, mire, ese seguimiento por internet, todo esto que nosotros estamos haciendo, y que esto se registra, y que yo lo grabo en mi canal YouTube, vamos a decir que se borró. Queda en los servidores registrados que en un momento un computador que tiene servicio de internet en una empresa estuvo conectado y de allí salió una imagen que conformaba un programa y se da cuenta de quién es la persona. Por eso es que se encuentra a las personas que incurren en pornografía y uno tiene que tener tanto cuidado de que no aparezca en su computador ninguna imagen pornográfica, porque todo queda registrado en los servidores. Y cuando esa información que supuestamente es privada se necesita recaudar o recabar para poder advertir y solucionar la posible comisión de una figura delictiva, inmediatamente esos servidores y esas empresas que tienen esos servidores tienen la obligación de la información, hacerla pública, o sea, ponerla a disposición de las autoridades. Así es que partiendo de ese punto se le da seguimiento a toda esa persona. Si nosotros aquí nos ponemos loquitos de estar hablando cosas que pueden poner en peligro la seguridad internacional, inmediatamente se detecta, o la seguridad nacional. Recuerden que para eso existen los servicios de inteligencia. Usted me va a decir, profesora, eso va a atentar contra la libertad, la inviolabilidad de la intimidad y el secreto. Cuando está en riesgo los derechos de la mayoría, los derechos de la minoría sucumben a ello. Entonces se rastrea la información, Patricia. Pero es decir que en todo momento entonces el Estado está teniendo la obtención de información de la ciudadanía. No, sino que se puede solicitar si hay una duda de que la doctora Julia Sáenz cuando se reúne con sus estudiantes es porque están fraguando actos terroristas. Si hay una sospecha. Y ojo, esto lleva un procedimiento, porque si se incumple con el procedimiento, como están en juego garantías fundamentales
esa autoridad que está llevando a cabo esa acción sin cumplir con el procedimiento de víctima se convierte en victimaria. No, lo que pasa es que yo estaba dándole seguimiento a Irving, que es un narcotraficante que es el jefe de un cartel. Y por eso yo pinché los celulares de Irving, contraté personas para que lo siguieran, aunque Irving sea superior al Chapo Guzmán, superior a Pablo Escobar Gaviria, resulta que el derecho penal también lo protege. Entonces, a raíz de esa actuación mía, el abogado acucioso de Irving puede anular el proceso, Irving sale exento y yo quedo involucrada en un proceso penal que va a acarrearme una sanción porque hay que actuar en derecho. Hay un viejo dicho que dice, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. ¿Se fija? ¿Otra pregunta? Profesora, pero para eso, por lo menos el consejo, aquí en Panamá el Consejo de Seguridad es el que se encarga de eso y por eso tiene un departamento legal. Casualmente mi hermano trabaja ahí y la verdad sí, tiene mucho aspecto que legal que a la final se le han caído muchos casos por simplemente un error, hasta por una coma. ¿Está viendo? ¿Ve? ¿Se fija? ¿Se fija? Entonces pueden incluso ellos quedar procesados. No, pero es que este es un delincuente, no, porque este no se cumplió el procedimiento. Usted de víctima pasa a victimario. Entonces hay que actuar, usted abogado, hay que aprender a actuar en derecho. Acuérdese que el derecho no es del todo lógico a veces. ¿Sí? Bien, jóvenes, si no hay preguntas, nos vemos en el... Profesora. A ver, dime, hija. Una última chiquita, y ya para culminar. El capítulo 2 señala delitos que implican un peligro común. O sea, ¿eso tiene un nombre específico como terminología o implica varios? Porque leyendo allí uno se da cuenta como que... No, es un solo concepto. Ese no lo hemos visto, lo vamos a ver en la próxima clase, pero ese peligro común, ¿qué quiere decir? Que se pone en riesgo a un grupo de personas. Y que se pone en riesgo a un grupo de personas por diferentes razones. Puede ser que a través de una explosión, a través de inundaciones, porque usted rompe o daña algún medio de comunicación sabiendo un puente, usted daña un puente a propósito. Hay una inundación, usted la aprovechó y usted daña un puente a propósito. O usted promueve esa inundación y daña el puente a propósito. ¿Sí? Bien, jóvenes, si no hay pregunta, entonces nos vemos. Emanuel, atiendo tu llamada por el privado. ¿Sí? Listo, profesora. Ok, mi amor. ¿Quieres que yo te llame? Yo te llamo. Dele, profesora. Bien, mi amor. Hasta luego. Chao, profesora. Los quiero. Chao, profesora. Se cuiden.